¿Se acuerda el tema que hemos estado tocando ya por 2 semanas? ¿Cómo edifica Dios su iglesia? ¿Hay algún versículo que viene a su mente cuando oye hablar de edificación de la iglesia? Si Jehová no edifica la casa, amén, ese es muy bueno. ¿Dónde está eso en la Escritura? Oigan, mis hermanos, pero ¿cómo ustedes están ahí? No me dicen que están ahí, Saluden ahí a mis hermanos, Erika y Elmer. Bendiciones. Qué bueno saludarles. Hoy es el cumpleaños de su hija. Gloria a Dios. Yo me acordé de esta mañana, pero no tengo teléfono. Mi hermana Julia, mucho gusto en saludarle. Si Jehová no edifica la casa. Salmo 127. ¿Qué más? En vano trabajan ¿quién? ¿Cuál es la casa de Dios hoy? La iglesia de Dios, amén. Entonces, la iglesia de Dios no se edifica con sistemas humanos. Hemos hecho esto por 1500 años. Oiga, mi hermano Ignacio, bendiciones. Por 1500 años. Por los últimos años Dios está abriendo los ojos de su iglesia a esta realidad. El Señor Jesucristo dijo, yo edificaré. A ver, ¿cómo dijo el Señor Jesús? Yo edificaré. Muy bien. ¿Y las puertas del Hades? Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Con qué la iba a edificar? Entonces Cristo mismo dice que Él edificaría su iglesia. ¿Con qué? ¿Con algún sistema humano? Con Él mismo. O sea que Cristo es el edificador de la iglesia. Amén. Pero también el material con que la iglesia se edifica, ¿quién es? El material. Cristo mismo, gloria a Dios. Cristo mismo. Si usted pone ahora su mente a funcionar, iluminada por el Espíritu Santo, se va a dar cuenta de esto. Que el anhelo de Dios al crear, ¿cuál fue? Obtener la iglesia. El deseo de Dios sigue siendo obtener la iglesia. Por eso que la iglesia necesita tener filiación. Cuando el apóstol Pablo comienza a escribir la carta a los Efesios, en el capítulo 1 dice que el Señor nos adoptó como hijos suyos en Cristo. Entonces la iglesia tiene que tener filiación, unión con el Padre. Tiene que ser del mismo material del Padre, para que la iglesia pueda ser edificada con el material que es del Padre. La iglesia también es lo que Dios creó para avergonzar al enemigo de Él y derrotarlo. Efesios 3:10 lo recoge muy bien. Y también por medio de la iglesia es que se cumplirá el eterno propósito con el cual Dios creó, que todas las cosas sean puestas debajo de su Hijo. Todo tiene que ser puesto debajo de su Hijo. Y Dios lo hará a través de la iglesia. Así que la iglesia no es un edificio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No diga más el domingo voy a la iglesia, por favor. Aquí estamos en la iglesia. No, ni vinimos a la iglesia, ni estamos en la iglesia, ni este edificio es la iglesia. Ninguna de las tres cosas sirve. Así que es bueno que entendamos lo que es la iglesia y que el Señor traiga revelación a nuestras vidas para vernos como el cuerpo de Cristo, un paso todavía más arriba. Todos nosotros fuimos salvos para la iglesia. Ninguno fuimos salvos individualmente. Fuimos salvos para la iglesia. Fuimos salvos para ser colocados ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Y con el cuerpo de Cristo ahora Dios cumple su eterno propósito. Amén. Entonces es bueno que siempre mantengamos eso presente, ¿verdad? El plan de Dios consiste únicamente en esto. Dios, hermano, es tan sencillo. La religión lo ha complicado, nosotros lo hemos complicado. El plan de Dios consiste en obtener la iglesia.
Una vez que él obtenga su iglesia, el plan está cumplido. Porque cuando él obtenga su iglesia, obtiene ¿qué cosa? El cuerpo de su hijo en todo. Por eso, la semana pasada y por 2 semanas, hemos hablado acerca de un principio. ¿Cuál es? Primero, la vida. Está ahí, miren, ahí está ahí. ¿Si lo ven o no? Primero la vida. Luego, la mayoría de nosotros, la mayoría de la iglesia ha ido por el segundo paso primero. Vamos a edificar la iglesia. ¿Con qué se edifica la iglesia? ¿Con qué? Con la vida del Hijo. Sin la vida del Hijo no hay edificación de la iglesia. La iglesia, por eso el principio está allí. Mírenlo de otra manera, mírenlo de otra manera. A ver, la primera palabra, ¿cuál es? Encarnación. La segunda. La tercera. Ok. La vida del Hijo edifica la iglesia. Amén. Pero para que la vida del Hijo edifique la iglesia, ¿qué tenía que suceder primero? ¿Qué dice allí, hermano? Ahí, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Encarnación. ¿De dónde viene eso? A muchos de ustedes fueron católicos, sí lo saben. Encarnación. ¿Quién está hablando ahí? Que Dios se metió adentro. ¿De quién? No de la Virgen, please, no. Dios se mete en nosotros. Para que nosotros podamos tener vida, Cristo tiene que venir y encarnarse. Entonces, encarnación, la simiente tiene que encarnarse. Por eso el principio para tener iglesia es la filiación. Él viene como vida a nosotros. Entonces, empecemos a ver ese principio, encarnación. Antes de la vida tuvo que suceder la encarnación. Por eso nadie puede ser de la iglesia antes que Cristo habite por la fe en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la vida del Hijo es impartida, la encarnación. Cristo vino a morar en nosotros de la misma manera que Cristo se hizo vida a través de la Virgen. Es la misma palabra, encarnación. Él viene y se hace carne, habita en nosotros. Por eso usted tiene que, cuando lee el Nuevo Testamento, recoger cuántas veces el apóstol Pablo, yo no sé si fue en mi grupo del jueves, el jueves creo que fue, o el viernes, o el miércoles en Fort Myers, no me acuerdo, creo que fue el miércoles en Fort Myers. ¿Cuántas veces en la carta de Efesios veíamos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo? Esto es algo fabuloso en la escritura del apóstol Pablo. En Cristo. Porque Él viene ahora es nuestra vida. ¿Recuerdan a Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida de Cristo había sido encarnada en Él. Pero había una vida que vivir, Él vivía una vida. Pero lo que ahora vivo, en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, encarnación. Entre encarnación y vida es el Evangelio de Dios. Si usted coloca la encarnación y coloca la vida, sucede una cantidad de cosas tremendas entre la encarnación y la vida. Para que la vida del Hijo ahora empiece a ser manifestada en nosotros. Entonces, el factor clave para edificar la iglesia es este, en que cada miembro, ¿de quién? Del cuerpo, de la iglesia, cada miembro experimente a Cristo internamente. Muchas veces hemos estado al revés. Vamos a edificar de afuera para adentro. No. La edificación de la iglesia ocurre cuando Cristo es aumentado en la iglesia. Cuando hay más Cristo. La mayoría de nuestras fallas, errores y todo lo que usted quiera ponerle se debe a escasez de Cristo. Hable con una persona, no juzgue a la persona, solo vea la escasez de Cristo. Solo vea que Cristo necesita crecer allí. Entonces, amado hermano, el principio de edificación de la iglesia, que no podemos olvidar, es ese, la clave. Queremos que la iglesia sea avivada. ¿De dónde viene la palabra avivamiento? De vida. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? La vida de Cristo aumentada en cada miembro.
¿Cuándo va a suceder eso? Cuando cada miembro experimente individualmente a Cristo como su vida objetiva, individualmente, objetiva no, subjetivamente, adentro. Adentro hemos creído que experimentar a Cristo es cantar y eso es parte, está bien, cante, baile, lo que quiera, no tengo ningún problema, erícese, haga lo que quiera. Pero si eso no viene de un crecimiento de la vida interior, eso son obras de la carne. Entonces, la clave consiste en esa, en que cada miembro experimente a Cristo de forma subjetiva. Cuando hablamos de subjetivo entendemos que es internamente. Oh, pastor, ¿y qué yo puedo hacer por mi hermano entonces? ¿Dónde queda la función los unos a los otros? ¿Puedo yo animarles a ustedes a un montón de cosas? Usted sale de aquí desanimado, ardiendo, pero eso puede acabarse en el parqueo. Porque es algo subjetivo, amado hermano. Es algo subjetivo. ¿Qué podemos hacer los unos a los otros? Ministrarnos la vida cada vez que nos juntamos. Cada vez que nos juntamos, ministrarnos la vida. ¿Qué tenemos que hacer los unos a los otros? Pasar más tiempo juntos. Llévese a su hermano a vivir a su casa. Solo piense cómo lo hizo Cristo para edificar su iglesia. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Se mudó con los discípulos y vivió 3 años y medio. ¿Hay otra manera diferente de edificar la iglesia? Pero hoy tenemos individualismo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió con ellos. Vamos a sacar la cuenta. Saque su calculadora. ¿Quién tiene calculadora ahí? Saque la cuenta. A ver, saque la cuenta rápido, rápido. 365 por 3. Vamos a 3. ¿Cuánto hay ahí? 1095. Guarde ese número ahí, siervo. Escuche, vivían juntos. A ver, se bañaban juntos. Oh, pastor, no, que habían baños individuales. En aquella época no había. Posiblemente uno empujaba al otro para bañarse y se bañaban poquito, es verdad también. No había pena de quitarse la ropa delante del hermano. Porque la casa tenía 12 cuartos. Posiblemente en la noche, a la hora de dormir, uno empujaba al otro para acostarse. 1095. Ahora divídame eso, siervo, entre 2. Es como 500 y pico. 547. 545. ¿Ok? 547. ¿Y ese qué número qué? 547.5. Jesucristo, amado hermano. A ver, ¿por qué no? Entre 2. Ok. Yo le dije a usted primero que multiplicara ¿qué? 365 por 3. No, ahora por 24. Después, 1095 por 24. Se me había olvidado ese número. Mire, quiere decir 365 porque son 3 años. Por 3, son 3 años, 1095 días, ¿verdad? Por 24 horas. Jesucristo pasó con sus discípulos para formar la iglesia 26,000 horas. ¿Sí o no? Eso fue lo que invirtió. Es un poquito más porque fueron 3 años y medio. Ahora divídame eso, siervo, entre 2. Son 2. 15,000. 13,000. Ahora divídame eso entre 365. Nosotros necesitamos 36 años invirtiendo 2 horas a la semana. Y si usted coge y no va a su grupo, nunca se junta con los hermanos, usted necesita 48, 50 años, se va a morir. Y no hay iglesia edificada. Edificar la iglesia no es un asunto de 3 cursos. Edificar la iglesia no es asunto de conocimiento. Edificar la iglesia es asunto de relaciones para que la vida entonces ahora empiece a fluir y empiece a llenarse y empiece a ser manifestada. ¿Se da cuenta que la manera, 2 horitas le puse a la semana? Algunos de nosotros no pasamos 2 horas juntos.
No las pasamos. Vamos al grupo, ya fui, me despido y mamita, si te veo, hasta la otra semana te veo. Ni una llamada por teléfono, ni no nos hablamos. No hay edificación, no hay comunión. Y si no hay comunión, ¿cómo va a haber transmisión de vida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a pasar usted 36 años? Después usted no puede después porque tiene problemas en el hígado, la azúcar, no sé qué, está complicado, ya no puede. Entonces, amado hermano, tenemos que entender que edificar la iglesia, tenemos que salir de nuestra mente. Y este es otro principio. Tenemos una mente muy fuerte. ¿Sabe usted cuán poderosa es su mente? Pero cuán débil es su espíritu. Nosotros podemos salir de aquí fortalecidos, hermano, y cualquier cosita derrumba todo espiritualmente. Espiritualmente somos muy débiles. Por eso el apóstol Pablo escribía en Efesios 3:16 y oraba. Una de las oraciones de Pablo, ¿cuál era? Que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo sabía que como creyentes que necesitamos fortaleza en el espíritu. Usted no necesita fortalecer su mente. Su mente está cancerosa. Ay, pastor, ¿tengo cáncer en la mente? Sí, la mayoría de nosotros lo tenemos. ¿Sabe qué es cáncer? Crecimiento desmedido de algunas células. La mente de nosotros es cancerosa, funciona tan rápido, está tan grande. Siempre vamos a la mente a buscar ayuda. ¿Qué sale de allí? ¿Qué sale de un cáncer? No, bueno. Entonces, amados hermanos, el hombre interior necesita ser fortalecido. Nuestra oración los unos por los otros, ¿cuál debe ser? Tomemos la del apóstol Pablo, hagámonos eco de esa oración. Oh, que Jesús sea fortalecido con poder en el hombre interior. La mayoría de nuestras oraciones no son así. ¿De acuerdo? Bueno, en otra iglesia, aquí sí. Ok, miren ahí el corazón. Me quedó bonito ese corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, amén. El Espíritu de Cristo. Porque Él prometió que nos iba a dar un espíritu nuevo, amén. Él viene allí. ¿Y dónde habita? Allí en lo profundo del corazón. Hace 2 semanas definimos un poquito el corazón, ¿se acuerda? El corazón se convierte como la puerta del Espíritu. El Espíritu llega a lo profundo de nosotros y habita allí, amén. Vamos a ver el corazón que tiene la capacidad de encerrarlo. En muchos creyentes el Espíritu nuevo ha venido, el Espíritu de Cristo. Pero ¿sabe lo que pasa? Está allí encerrado. Ahora, Dios tiene algo. Dios empieza a trabajar allí, ok. Vamos a ver. Es la puerta, el corazón es la puerta que conduce al Espíritu. El corazón del hombre necesita ser tratado. Ahí terminamos la semana pasada. El apóstol Pablo en Efesios 3:17. El corazón del hombre necesita ser partido. Partido es como dice uno que canta ahí. Corazón partido. Usted necesita un corazón partido. Pastor, pero me da un infarto. Este infarto es bueno. Necesitamos el corazón partido. El corazón humano es otra cosa. Estoy hablando del corazón según la Biblia. El corazón según la Biblia es la unión del alma con la conciencia. Allá adentro está el espíritu. El alma, la parte más fuerte de nuestra alma, usted sabe cuál es, ¿verdad? La mente, Dios mío, la mente tiene que ser tocada, Cuando nosotros nos volvemos al Señor en oración y ejercitamos nuestro espíritu y nos arrepentimos, y la semana pasada pasamos por aquí, pero quería pararme un poquito, la importancia de arrepentirnos. Pastor, pero yo he estado bien, yo no he cometido mucho pecado, yo creo que no, he estado bueno, no importa. Arrepentimiento significa volver la mente al Señor. Volver la mente al Señor. Cuando nosotros volvemos la mente al Señor, la mente es tocada. Porque el único pensamiento que ahora hay en nosotros, ¿cuál es? El Señor. Volvemos la mente al Señor. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es que comenzamos a pensar con la manera de Dios. Decimos, no, Señor, no con mi manera. Volvemos la mente al Señor. Entonces la mente es tocada. Vamos para adelante, no para atrás. La mente es tocada, ¿ves? La mente, el alma comienza a ser tocada. La conciencia es activada. Por eso cuando tú vienes en arrepentimiento del Señor, ¿qué es lo que pasa? La conciencia interiormente se activa y empieza a enseñarte lo desagradable que está allí adentro de ti.
Cosas que tú ni sabías, pero la conciencia comienza a activarse. Y ahora usted sí encuentra algo que confesar. ¿Sí o no? Cuando se vuelve el Señor arrepentido, la mente es activada, la conciencia es iluminada y la conciencia ahora empieza a hablarte y empieza a enseñarte lo que no es de la vida de Cristo que está en ti. Y ahora tu parte emotiva, que son las emociones, comienzan a ser cautivadas también. Y ahora deseas más de Dios. Pero ahora tu parte de la voluntad comienza a ser tocada también. Y ahora no solo que deseas, sino que tú empiezas a trabajar más con Dios. Esto tiene que pasar, hermano, en nosotros. Esto es lo que tiene que pasar. Ve, más del Señor empieza a entrar. Como el corazón ahora está partido, porque la mente se activó, la conciencia se activó, las emociones se abren. Entonces en el Espíritu puede recibir más del Espíritu de Dios, porque el corazón está abierto. La puerta se abrió. ¿Cómo se abrió la puerta? A través del arrepentimiento, a través de volver nuestra mente al Señor. Estamos viendo eso, amados hermanos, ¿ves? La parte emotiva y la voluntad es tocada. El corazón se abre al Señor. El espíritu nuestro queda liberado y ahora está listo para recibir al Cristo procesado. Es más, a Dios procesado, que es el espíritu vivificante. A ver, Dios en el origen, vemos a un Dios que creó y toda la cosa, ¿verdad? Pero en 1 Corintios 15 el apóstol nos muestra a Dios como el espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? El espíritu que da vida. Juan, hablando de esto, Juan 6, dice así. Ay, yo creo que esto se me olvidó un poquito, pero ustedes me van a ayudar. Juan dice que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que da vida. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí o no? Yo sé que Juan 6, 60 y pico, pero no me acuerdo bien, 63, 64. ¿Quién da vida? Cuando el corazón de nosotros se abre y el Espíritu de Dios, el Espíritu que Pablo dice que es el Espíritu vivificante, ese sí me acuerdo, 1 Corintios 15, 45, empezamos a recibir más del Espíritu vivificante. ¿A dónde? Al Espíritu nuestro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Quién es el que da vida? El Espíritu, más del Espíritu vivificante empieza a ser añadido a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Empieza ahora a ensancharse Cristo en nosotros. La vida de Cristo es experimentada subjetivamente en nosotros. Y allí comienza a suceder algo maravilloso para la iglesia. Así es como Dios edifica la iglesia. Empieza a añadir del Espíritu vivificante. ¿Encontraron 1 Corintios 15, 45? Juan 6, 66, ¿verdad? El espíritu, la carne para nada aprovecha, ¿verdad, mi hermano? La carne para nada aprovecha, hermano. 63, bueno, ok. Entonces, 15, 63. Pero cuando el Espíritu empieza a entrar a nosotros, ¿qué empieza ahora? Ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo empieza a llenarnos allá adentro. ¿Qué empieza a pasar? Todo nuestro ser empieza a ser tocado. Pero el Espíritu vivificante, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? El apóstol lo dice bien. El segundo Adán. Mire por dónde va Dios. Dios comenzó como Dios allá. Y ahora Pablo lo trae como espíritu vivificante. ¿Están viendo a Dios cómo se procesó para llevar adelante su plan? Ahora como espíritu vivificante viene a nosotros. Y cuando empieza a abundar en nosotros, ¿qué empieza a pasar? La vida de Cristo empieza a ensancharse en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí era de la semana pasada, ¿verdad? Entonces empieza a ser su hogar en nosotros. Tenga presente en la Escritura. Primera de Efesios iba a decir, Efesios hay una sola. Efesios 3, por favor. Efesios 3, 17 a 19. Ahí nos quedamos la semana pasada. En Primera de Efesios. No hay Primera de Efesios. Efesios 3. ¿Ve? El Espíritu empieza a abundar en nosotros. Empieza a ser su hogar. Porque todo en nosotros es inundado por Cristo. Todo dentro de nosotros es inundado por Cristo. Cuando empieza a inundar en el Espíritu, empieza a inundar todo. Todo. Entonces, ahora la iglesia comienza a ser edificada. Mire lo que dice el apóstol. Allí, ya lo leyó, le pasó los ojitos por encima. Por eso en el 16 él oraba.
Que seamos fortalecidos con poder, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. ¿Ven? Entrando el hombre interior, al hombre interior el espíritu. Entrando al hombre interior el espíritu vivificante, llenándonos. Es la experiencia subjetiva de Cristo la que edifica la iglesia. Miren ahora como dice ahí. Yo lo tengo aquí, si quieren no lo miren. En su Biblia. Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? Ve, el corazón ya está partido, ahora se llena de Cristo. Y empieza a suceder algo. Hay dos palabras ahí importantes. Para que arraigados y cimentados. Una tiene que ver con raíces, otra tiene que ver con edificios. Entonces empiezan a pasar dos cosas. Ahora Cristo empezamos a experimentarlo como vida, arraigado dentro de nosotros. Y ahí entonces Cristo arraigado dentro de nosotros comienza a crecer algo en nosotros. O sea que una palabra apunta a vida, otra palabra apunta a edificación. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Tú solo? No way, se acabó tú solo. La iglesia tiene que ser derrumbado el yo solo. La iglesia es cuerpo, es corporativo, porque de la misma manera que Adán, el primer hombre, fue un hombre corporativo, el segundo Adán, que es Cristo, es un hombre corporativo. ¿Sabe qué es corporativo? No. En Adán estábamos todos. En Cristo estamos todos. Todo lo que está pasando con el Cristo está pasando con su cuerpo, con los miembros. Eso es un hombre corporativo. Están incluidos todos en Cristo. Entonces, si yo comienzo a ser edificado, porque empiezo a experimentar en mi interior las riquezas de Cristo, ¿qué comenzará a pasar? Él empieza a hacer su hogar en mi corazón. Yo empiezo a ser ensanchado en amor. Y me olvidé de mí y empieza a suceder algo ahora. ¿Sabe qué empieza a suceder? Empiezo a comprender esto con todos los santos. ¿Ven la iglesia? ¿Ven la realidad de la iglesia, hermano? Cuál sea la anchura, empiezo a comprender con mis hermanos más, con los demás hermanos, al Cristo cuadrado, le dije la semana pasada. Era cuadrado, ¿no? No, era cuadrado. Cuadrado, porque tiene 4 lados, ¿verdad? Esta es cuarta dimensión, la tercera dimensión, esta es más arriba todavía. Entonces ahora el Cristo cuadrado empezamos a comprenderlo. Y ese Cristo, hermano, es incomprensible. No podemos entender toda la plenitud de Cristo, pero vamos hacia la plenitud. A ver, ¿Cristo es Dios, sí o no? Amén. Pero es criatura. Es el primero de los muertos, pero es el primero de la resurrección. Es el árbol, amén. Es la raíz, es el fruto, es el renuevo, es la piedra, es el edificio, es la nueva Jerusalén. Incomprensible, Cristo. Es todo, es todo, es todo, amado hermano. Entonces empezamos a comprender esto, la profundidad. ¿Qué más? La profundidad, la longitud, la altura, y se nos comienza a ser revelado algo extraordinario, que no son dones. ¿Sabe qué es? Esto no es lo poderoso y poderoso, te arranco las uñas y todo eso, no. Empieza a revelársenos ¿qué? El amor, el ágape que el mundo quiere y que necesita ver a través de la iglesia. Es el ágape, es Dios. Es Dios empieza a manifestarse en el cuerpo, algo que excede a todo conocimiento humano. ¿Para qué? El plan de Dios es sencillo. Pablo lo está escribiendo de una manera extraordinaria. El plan de Dios es tomar la iglesia, tomar un poco de hombres y mujeres, ponerlos en Cristo y llenarlos de la plenitud de Cristo. ¿Eso es lo que dice ahí o no? Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Vaciarse totalmente en cada uno de los que ha tomado como iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Vaciarse, las palabras arraigado, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces yo empiezo a comprender con todos los santos las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ve cuánto necesitas a los santos? ¿Ve cuánto nos necesitamos, hermanos? Porque empezamos a compartir, ¿no ve cuánto necesitamos el profetizar? Cuando yo profetizo, yo hablo a Cristo, yo hablo por Cristo, yo hablo Cristo.
Entonces mi hermano comienza a ser edificado y empezamos a crecer todo y empezamos a experimentar las inescrutables. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Inescrutable. Vamos, dígame. ¿Cómo la oye? Inescrutable. Incomprensibles. No trate de escrutarlas mucho y de encontrarle lógica. Las riquezas de Cristo van más allá de todo lo que nuestra mente humana puede abarcar. Estamos viendo eso, amados hermanos, las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué va a pasar? Que ahora entonces Cristo empieza a ser edificado en mí. Mi corazón empieza a llenarse, ya está partido mi corazón, empieza a llenarse en el hombre interior por la plenitud de su espíritu. Y yo empiezo a comprender con todos los santos y empezamos a tener la realidad de la iglesia y de la vida de la iglesia. No es hablar, es un tipo de vida diferente. A ver, la pregunta es esta: ¿podemos ser edificados mediante el conocimiento? ¿Eso es lo que hemos hecho? A ver, ¿cuál es el resultado que hemos tenido? Nosotros como iglesia pertenecemos a la Convención Bautista de la Florida, la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos. Cada año que hay convención, un grupo sale nuevo y se forma otro grupo. Por los homosexuales, por lo que se le ocurrió a alguien, por una discusión de lo que sea, más conocimiento. ¿Sabe lo que ha provocado a través de la historia? Más divisiones. Entonces hoy la gente mundana dice, pero ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos? ¿Ustedes están todos divididos? Yo me reúno con una persona toda la semana o cada 15 días y lo que me dice primero, pues ¿de qué me estás hablando? ¿De qué iglesia me estás hablando? Ustedes se odian, ustedes están divididos, un grupo dice que el otro es malvado, un grupo defiende al otro, cada uno defiende el grupo suyo. Esa es la realidad de la iglesia, ¿sí o no? Esa no es la realidad de la vida de iglesia de Cristo. ¿Pero por qué? Porque hemos edificado sobre conocimiento. Entonces, más conocimiento, más discusiones, más divisiones. Es lo que hemos venido pasando. Cuando Él logre ocupar, por eso hablamos de la experiencia subjetiva, cuando Él logre ocupar todo en mí, pues yo voy a crecer en unidad con mi hermano, ¿verdad? Podemos ser edificados con todos los santos y ya no seremos individuos. Ya no, hermano, habremos sido edificados corporativamente con todos los santos para comprender lo que dice el versículo 18 y 19. ¿Alguien lee Efesios 18, 19 del 3? A ver, para comprender con todos los santos. Como ahí dice, ¿verdad? Amén. 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 Lo refrescamos otra vez. Deseáis lleno de toda la plenitud de Dios. Pero eso tiene que estar pasando en mí. Cuando esté pasando en mí, esté pasando en el hermano, esté pasando en el hermano, esté pasando en el hermano. Entonces la clave está allí. Cada miembro lleno de Cristo como experiencia subjetiva. Allí está la clave, amados hermanos. Allí está la clave. Cristian, no pusimos la cosa nueva, ¿no? No debemos llenarnos de cosas. La iglesia no se puede llenar de cosas, la iglesia no se puede llenar de conocimiento, la iglesia no se puede llenar de conocimiento bíblico, de dones espirituales. Eso nunca ha servido, nunca va a servir. Escucha, hermano, estoy hablando de los dones. Los dones espirituales tienen un nivel, no va a servir para edificar la iglesia. Lo que nosotros debemos ocuparnos en llenarnos ¿de quién? De Dios mismo. Ahí es donde debiéramos ocuparnos, de llenarnos de Dios mismo, de llenarnos de Dios mismo. Dios mismo es el único que puede hacer que el cuerpo de Cristo sea una realidad. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. ¿De cuál Cristo? Del mismo que caminó sobre la tierra. Estamos hablando de su cuerpo, solo Él puede hacer que eso sea una realidad. De lo contrario, solo hablaremos de la vida de iglesia. Solo hablaremos de la vida de iglesia, pero la vida de iglesia no será una realidad de cuerpo. O en su cuerpo, no experimentamos o no se experimenta, seguimos hablando. La realidad del cuerpo viene cuando hay una experiencia subjetiva de cada miembro en su interior, de la manera que Cristo more en nosotros plenamente. Y hermano, esto debería ser una oración nuestra.
Deberíamos arrodillarnos y coger la carta de Efesios y orar y leerla y orar y leerla y orar y leerla hasta que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la realidad de la vida de la iglesia. Se trata de experimentar a Cristo. Esta es la 6ª vez que lo repito. Voy 2 veces más todavía. Hermano Ralph Neighbor dice que repítelo 6 veces, hermano. Lo que tú consideres importante, 6 veces, repítelo. Él dice que ha encontrado que 6 veces es el número para que la gente lo capte, así que por eso se lo digo. Se trata de experimentar a Cristo subjetivamente, al Cristo que mora ya en ti. Ya mora, ya se encarnó, amén. El día que invitaste a Cristo, ¿qué hizo? Se encarnó, amén. Experimentarlo subjetivamente, tocar a Cristo. El hombre interior necesita ser fortalecido, amén. Por eso Pablo oraba por eso, para que Cristo pueda hacer su hogar plenamente en nuestro corazón. Y desde allí, la plenitud de Cristo comience ahora a tocar, llenos interiormente de toda la plenitud de Dios. A medida que tengamos esas experiencias internas de Cristo, del Cristo que mora en nosotros, vamos a ser edificados con todos los santos. Hermano, no hay que empujar a nadie que está lleno de la plenitud de Dios. No hay que darle 3 números de teléfono a nadie que está lleno de la plenitud de Dios. No hay que decirle a nadie que está lleno de la plenitud de Dios. Tienes que hablarle a tu vecino. Come on. Los que estamos llenos de la plenitud de Dios, ¿qué le interesa? Tú no te interesas a ti mismo. ¿Quién te empieza a interesar? Tu hermano. Porque tu hermano te hace falta, porque tú entiendes que tu hermano es un miembro vital de tu cuerpo. Y como estás lleno de la plenitud de Dios, cuando eruta, ¿qué eruta? Si usted come cebolla, ¿qué eruta? Pero si está lleno de la plenitud de Dios, ¿qué eruta? De la plenitud de Cristo, eruta Cristo. No hay que empujarlo. Se va a salir, amados hermanos. El factor crucial que determina cómo la iglesia será edificada, esta es la 6ª vez ahora, es la experiencia subjetiva que tengamos del Cristo que mora en nosotros. Hay personas dotadas en la iglesia, las hay. Efesios 4:12 habla de 5 tipos de personas dadas a la iglesia. Usted lo puede buscar allí. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esa gente no imparte dones a los demás. Hemos hecho un relajo con eso. Vamos a buscar a fulano de tal para que me ponga las manos encima y me imparta dones. Cuando él hace eso, él perdió la plenitud de Dios. No hay plenitud de Dios. Lo que las personas hacen, las personas dotadas que el Señor levanta en su grupo, levanta en medio de nosotros, ¿sabe para qué? Para ministrar las riquezas de Cristo que ha recibido. Ese es el punto nuestro. Manifestar las riquezas de Cristo que hemos recibido. Solo al experimentar subjetivamente a Cristo como vida, podemos tener la realidad de la vida de iglesia. Hermano, les dejo para terminar esta oración, este párrafo. Es imprescindible, ¿lo puede leer de ahí? Ay, ¿por qué no lo lee? Junto, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Es imprescindible, amado. Imprescindible que caigamos de rodillas y digamos al Señor, mi hombre interior tiene que ser fortalecido. El hombre interior de mi hermano tiene que ser fortalecido. Imprescindible. Cuando el hombre interior es fortalecido ¿por qué? Por derramamiento del Espíritu viviente. Eso se llama impartición de vida. El Espíritu viviente trae la vida de Cristo al interior y lo trae más y más y más y más y más y más. Entonces, ¿sabe qué pasa? Vamos a crecer en todas las cosas. Vamos a tener muy pocas cosas de las que ocuparnos. Segunda de Corintios 4:16 dice que aunque vuestro hombre exterior se va desgastando, ese es mi consuelo para cumplir años. Aunque el hombre exterior se va desgastando, lo que queremos es que el interior, la vida interior es la que tiene que crecer. Es la vida interior, el de afuera se va a desgastar, amado. La vida interior. Entonces vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él vamos a ser edificados continuamente hasta tener el vivir de iglesia, el vivir del cuerpo de Cristo. Pero cada uno pone su atención allí. Fue el Señor el que dijo. Fue Él quien dijo eso, ¿sí o no? Busque Efesios 3.
8 y 9, vamos a terminar ahí. Efesios 3, 8 y 9. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, yo soy el edificador, yo soy el material con que se edifica. Véalo allí. A mí, está hablando el apóstol Pablo, amén, que soy el más pequeño de todos los santos, amén, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? Lo que va a decir ahora, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, es tremendo lo que recibe. Estaba anunciando un evangelio diferente, Pablo, pero él le pone un nombre. ¿El evangelio de qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Mire cómo él ve el evangelio. Se me ha dado esta gracia. Todo lo que pasa en el evangelio, encarnación, vida de Cristo, muerte de Cristo, resurrección, ascensión. Y después de la ascensión, el derramamiento sobre la tierra, todo tiene que ver con una cosa, que las inescrutables riquezas de Cristo sean impartidas en cada creyente. Por eso dice el apóstol, a mí se me ha dado, al más peor de todo, se le ha dado esta gracia de anunciar, hermano, el evangelio nuestro es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es lo que debemos desear? Las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere derramar en nosotros? Más y más de las inescrutables riquezas de Cristo. El autor de los Hebreos lo vio y dijo así, nosotros seguiremos a la perfección, si en realidad Dios lo permite. ¿Hacia dónde seguimos? Hacia más de Cristo, hacia más de Cristo, dice, y de aclarar a todos, dice el apóstol, a mí se me ha dado la visión de aclarar a todos, cuál sea la dispensación del misterio. Pablo usa como nadie esta palabra, 8 o 10 veces la usa, del misterio escondido desde los siglos de los siglos. Él se refiere al misterio de Cristo. ¿Sabe cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. ¿Sabe cuál es el misterio de Dios? Cristo. Pablo dice ahora, las inescrutables riquezas de Cristo, disponibles para nosotros, amados hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Ser llenos de las inescrutables riquezas de Cristo. Tenemos que volvernos al Señor. Tenemos que volvernos en arrepentimiento al Señor, hermano. Y terminamos con el versículo 19, ahí mismo. Y el versículo 19 dice, ¿quién lo tiene? 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento humano, para que seáis llenos. ¿Qué es lo mejor que usted puede hacer por su iglesia? ¿Lo ve? Ser lleno de toda la plenitud de Dios. Abandonar todo, hermano, para ser lleno de toda la plenitud de Dios. Entonces usted se va a convertir en alguien lleno de las inescrutables riquezas de Cristo. Y alguien que ministra la vida cuando habla a otra persona. Las inescrutables riquezas de Cristo van a revelarse. Van a revelarse, amados hermanos.